Hola, mi nombre es Patricio Fay, soy profesor del área de comportamiento humano en el IAE y voy a hablar en este rato con ustedes sobre conflictos en equipos virtuales, que es el tema que estoy investigando actualmente. Si tuvieran comentarios o preguntas, pueden postearlos en el lugar de comentarios y con mucho gusto voy a responderlos. En realidad, este estudio sale del interés y la necesidad que veo en muchos de los alumnos y participantes de los programas sobre el modo de trabajar mejor de modo virtual, dado que la realidad de la virtualidad es cada vez más común. Antes era algo mucho más específico, más extraño, y ahora es muy común que la gente trabaje o los equipos trabajen de modo virtual. Este campo, este estudio de los conflictos en equipos virtuales se enmarca dentro de algo más amplio, que es las nuevas formas de trabajo, los espacios físicos de trabajo, el tema de la flexibilidad en los horarios, el uso de la tecnología que irrumpió de un modo muy virulento, muy amplio en los equipos también, la diversidad de los equipos, la globalización, gente trabajando en distintos lugares del mundo. Entonces, esto hace que veamos, por un lado, la relevancia del tema y después también aportar algo de rigor académico al estudio de los equipos virtuales. En mi caso lo encaré por el lado de los conflictos, que es de algún modo la parte negativa, es decir, los problemas asociados a la virtualidad. Entonces, lo que he visto en mi trabajo de investigación es que en cierto modo hay cierto desconocimiento a la hora de empezar a trabajar de modo virtual sobre los problemas que pueden venir asociados con la virtualidad. Y después, durante el proceso del trabajo, también es la dificultad para trabajar mejor y conseguir mejores resultados, mejorar el desempeño en los resultados de los equipos virtuales. También, además de verlo en el aula, yo también tengo mi propia experiencia por trabajar con personas en otros lugares del mundo o en otros lugares dentro de Argentina también de modo virtual y las dificultades que a veces acarrea la virtualidad no verse cara a cara. Entonces, por un lado, el conflicto se puede ver de distintos modos. Hay tres tipos de conflicto, básicamente. Hay un conflicto que le llaman conflicto operativo, que es qué hacer, conflicto respecto a la tarea. En muchos trabajos sobre equipos se ve como algo positivo, incluso el conflicto operativo, abrir el juego sobre qué cosa hay que hacer. El problema es que muchas veces el conflicto operativo puede después generar conflictos de otro tipo, como son los conflictos de tipo procesal o conflictos afectivos. Desinteligencias, maltrato de unos y otros en los equipos, muchas veces puede ser problemático, conflictos afectivos que son normalmente negativos, y los conflictos procesales que se refieren al proceso del trabajo, básicamente los problemas que muchas veces hay con la sincronización, la coordinación al trabajar juntos, y eso se da mucho más de modo virtual. En general, en la investigación que he hecho, que coincide con lo que se ha visto hasta ahora, es que los tres tipos de conflicto, el conflicto operativo, el conflicto procesal, el conflicto afectivo, afectan más negativamente a los equipos virtuales que a los equipos presenciales. La virtualidad de algún modo llegó para quedarse. Si bien hay algunos casos de algunas compañías que han vuelto atrás, se hizo bastante famoso un email que mandó hace unos años la ex CEO de Yahoo, Marissa Mayer, diciendo que volvían atrás a la práctica del trabajo flexible, home office, porque el hecho de estar lejos unos y otros hacía que la compañía perdiera capacidades de innovación, de creatividad. También hubo algún caso en IBM, que es una compañía pionera en el uso del trabajo flexible desde el año 1979. Han vuelto atrás con algunas de esas prácticas por el mismo motivo. Si bien hay algunos casos que pueden ser más relevantes respecto al volver atrás, respecto a la virtualidad, es decir, volver a trabajar juntos físicamente, viéndose cara a cara, en general lo que se ve es que la virtualidad llegó para quedarse y cada vez más los equipos
usan más la tecnología para trabajar de modo virtual, tanto en empresas grandes, empresas multinacionales, como en pequeñas empresas. En pequeñas y medianas empresas es cada vez más común que se use trabajo virtual por la baja de los costos, la posibilidad de aprovechar mejor esas sinergias. Entonces, lo que hay, como decía antes, es cierta dificultad y también desorientación a la hora de armar esos equipos y trabajar de modo más eficiente unos y otros. ¿De qué modos podemos ver esto? ¿De qué modo impacta negativamente la virtualidad en el conflicto? Bueno, por un lado, la diversidad de los equipos. Al ser equipos virtuales, aprovechar talento en distintos lugares de un mismo país o distintos lugares del mundo, sean equipos más diversos. En los equipos globales muchas veces hay que trabajar con usos horarios distintos, cosa que dificulta el proceso de sincronización, de coordinación de la tarea. También el hecho de no verse cara a cara afecta los niveles de confianza. El mismo uso de la tecnología puede ser difícil. Hay tecnologías que aportan mayor valor informacional, por ejemplo, la videoconferencia, donde se pueden ver gestos, por ejemplo. Otras tecnologías como el email que aportan menos valor informacional. También hay tecnologías que son sincrónicas, como por ejemplo la videoconferencia, o asincrónicas como el email. Y después el mismo que afectan el conflicto en los distintos tipos, y el conflicto además lo que hace es generar bajas o mermas en el desempeño. Si a eso le agregamos las diferencias culturales, que es otro ámbito de estudio bastante desarrollado, podemos encontrar un combo donde la dificultad de modo virtual se hace cada vez más patente. Los hallazgos en mi trabajo de investigación son que, como he dicho anteriormente, que la virtualidad llegó para quedarse, que el uso de la tecnología, el uso de la virtualidad es cada vez más extendido. Hay poca conciencia al iniciar equipos virtuales de la dificultad que puede acarrear durante el proceso el modo de trabajar virtualmente. El conflicto afecta más negativamente a los equipos virtuales que a los equipos presenciales. Y hay especialmente un caso que es bastante paradigmático, que es el conflicto procesal, cuando hablamos de virtualidad. Si tuviera que decir qué conflicto es más relevante cuando trabajamos de modo virtual, podría decir que es el conflicto procesal. Durante el proceso de trabajo, el hecho de no verse cara a cara, por la dificultad en la sincronización, en la coordinación de las tareas, hace que el conflicto procesal sea más relevante. Las diferencias culturales afectan enormemente este trabajo. Hay culturas, y lo vemos por las culturas nacionales, donde las personas necesitan mayor nivel de relacionamiento, por ejemplo, la cultura latina, de la cual Argentina es parte, los países latinos, algunos países asiáticos. Hay países donde la necesidad de relacionamiento no es tan imperativa y un mero email basta para poder trabajar más eficientemente. Por ejemplo, la cultura alemana, a unos le llaman culturas de alto contexto, culturas de bajo contexto. Las culturas de bajo contexto necesitan menos información contextual, las de alto contexto necesitan más información contextual. El email no es suficiente, hay que saber qué pasa con los gestos, confirmaciones con una sonrisa o desaprobación en la cara. Después también hay culturas donde en el proceso del trabajo es más fácil ponerse a trabajar inmediatamente una agenda. Las culturas que suelen ser llamadas culturas específicas, donde las personas en una reunión empiezan a trabajar y trabajan sobre una agenda de trabajo. Culturas difusas, donde probablemente se tarde más tiempo en empezar a trabajar y haya comentarios que no tienen que ver con el trabajo. Las culturas latinas son más difusas, las culturas anglosajonas son más específicas. Fíjense ustedes que si hay dificultades a veces para ponerse a trabajar en un equipo presencial, cuánto más puede ser esa dificultad cuando no nos vemos cara a cara, si hay que trabajar de un modo diverso con personas de distintas culturas.
Hay también una dificultad para liderar esos equipos virtuales. Los liderazgos en el caso de cualquier equipo son importantes y podría decirles que aún más importante liderar equipos diversos cuando se trabaja de modo virtual. Uno de los temas de esta investigación es que hay un proceso bastante poco estudiado desde el principio de la organización de un equipo, que es considerar los efectos del aislamiento cuando se trabaja de modo virtual. Muchas veces en mi trabajo de investigación lo que he visto es que se ve la virtualidad o mejor dicho, la flexibilidad del trabajo, la posibilidad de trabajar incluso desde la casa, como las prácticas de home office, como un reconocimiento, una facilidad, un premio incluso en muchos casos. Lo que no se ve muchas veces es con el proceso del trabajo virtual, el trabajo desde la casa, a veces hay un efecto que es el efecto del aislamiento. Hay personas que se sienten aisladas por trabajar fuera de la oficina. No saber qué pasa donde se toman las decisiones, no poder ir a la oficina porque la gente se encuentra trabajando de modo distribuido desde su casa y no encontrarse con las personas con las que uno quiere encontrarse, cosa que genera a veces desmotivación. El efecto del aislamiento es un efecto poco estudiado y muy relevante en los equipos virtuales. Después también el trabajo virtual lo que lleva es muchas veces por el uso intensivo de la tecnología, a pasar muchas horas del tiempo propio dedicándose a trabajar. Antes era muy común que las personas trabajaran de 8 a 5 de la tarde y después fueran a su casa y se olvidaran del trabajo. La tecnología lo que hace es que sigamos trabajando muchas veces y chequeando el correo electrónico o trabajando, haciendo uso de la tecnología desde la casa hasta altas horas de la noche. Entonces, el trabajo de modo, los equipos virtuales tienen un fenómeno muy propio, muy particular, y lo que hace falta es prestar atención cuando se diseñan estos equipos y después especialmente en la dinámica del trabajo, de la dinámica del equipo, para poder estar alertas de los posibles problemas que haya. De nuevo, esos problemas los podemos ver por el lado de los conflictos operativos, es decir, qué cosa hay que hacer, que si bien es cierto que puede ser algo considerado positivo cuando se abre el juego, en los equipos virtuales es más difícil poder ponerse de acuerdo. En el proceso del trabajo, el conflicto procesal es más grave en los equipos distribuidos o virtuales, porque la coordinación y la sincronización de las tareas se hace más difícil al no verse cara a cara. Y finalmente el conflicto afectivo, por la falta de confianza, la falta de familiaridad, puede también ser más grave en los equipos virtuales. Algunos dicen incluso que el conflicto afectivo puede ser menor en los equipos virtuales porque la gente, al no conocerse, es más reticente a exponer abiertamente sus emociones. Sin embargo, en el largo plazo, la falta de familiaridad y de falta de confianza hacen que el conflicto afectivo sea más complicado. En síntesis, la virtualidad llegó para quedarse. Cada vez habrá más equipos virtuales, cada vez usaremos más la tecnología. Es importante ser conscientes a la hora de formar estos equipos y especialmente ser muy conscientes de cómo chequeamos la dinámica de estos equipos para conseguir mejores resultados en los equipos virtuales. Muchas gracias.